Pues lo primero queríamos dar señales de vida porque, bueno, pues por lo que está pasando, la tragedia que ha ocurrido en la provincia de Valencia, y no estamos tan lejos y estamos en zona de alerta y vivimos en zona de barrancos, pero aquí vivimos pues a las faldas de la montaña, bastante arriba, y el agua corre hacia abajo. Entonces nosotros normalmente, si no bajas abajo, sobre todo no cruzas por donde se juntan las aguas cuando se han acumulado, pues no hay peligro. De hecho, aquí ha sido diferente, ha sido más sostenido, no ha sido tan violento de golpe. Aquí hemos vivido, bueno, inundaciones mucho más violentas, y las casas están muy bien colocadas, pues porque nuestros antepasados lo sabían muy bien, y esto lo vimos nada más llegar. Luego contaré un poquito más de esto. Así que, bueno, si no hubiese tenido estoy al cargo de mi tía de 97 años casi, totalmente dependiente. Si no fuese el caso, creo que me hubiese ido, aunque fuera en bicicleta, me hubiese ido hasta esa zona cero. Quería tomar un poquito a la vez de distancia sobre esto, y creo que tengo algo por decir al respecto. Bueno, nosotros aquí desde el Arca, y es que la solución verdadera no va a pasar por depender de la ciencia meteorológica, ni de una alerta dada protocolarmente en un móvil, porque además, ya lo veis, bueno, aquí nos llegó 3 horas tarde respecto al punto más fuerte de las lluvias, y ya veis la tragedia que ha ocurrido allí. Y es que no se puede, de todas maneras, está muy bien hacer todo cuidado, no se me malentienda, pero todo en este sentido va a ser falible, va a ser limitado, que sea por error humano, que sea por la tecnología. Y de hecho, todo lo que supone vivir con esta tecnología es gran parte de lo que está calentando los mares, etcétera, etcétera. Y ya no va a ser suficiente. Hay que entender que, por muy admirable que sea la inteligencia humana, todos sus inventos, toda su organización, todo lo que es capaz de hacer humanamente, hay que comprender que ya no va a ser suficiente. Nos lo está mostrando y nos lo va a mostrar cada vez más el universo. El ser humano necesita religarse a un poder superior, infalible, y no lo va a encontrar fuera. De todas maneras, lo va a encontrar dentro de sí. Y estas tragedias no son para vivirlas solo pues con este horror, ¿no?, de víctimas absolutamente impotentes cuando se desatan las fuerzas naturales, sino que verdaderamente son para despertar, para obligarnos. El universo nos está obligando a pasar a otra cosa, y me parece que las imágenes son muy elocuentes al respecto. Y eso de volver a la normalidad, cuando me parece a mí que y coinciden con eso todas las profecías, ahora hablaré un poquito de esto, se van a multiplicar estos cataclismos en intensidad, en frecuencia. Eso de volver a la normalidad va a ser muy difícil, y ese esfuerzo enorme que supone humanamente, con medios siempre limitados, se pueden venir abajo en 5 minutos, como decía hoy una chavala, que eso es lo que es el fenómeno de la inundación, de la corriente viniendo hacia abajo, se lo llevó todo por delante en 5 minutos. Así que se trata de un replanteamiento radical que nos toca hacer, que empieza por uno mismo. Y si el hombre no elige hacerlo por sí mismo, pues se verá obligado, porque las fuerzas del equilibrio inherentes al universo, las del equilibrio universal, están haciendo por reorientar, porque reorientemos nuestra energía, porque lo refundemos todo sobre valores reales y mucho más profundos. Y se trata de reconectar ese plano. Aquí, curiosamente, antes de estos días nublados, uno tras otro, ya no sé cuántos llevamos, se nos averió el coche. De hecho, una avería un poco misteriosa, porque el mecánico no sabía ni por qué arrancaba, y ha resultado ser una bendición, porque pues me ha
hubiese podido bajar, ¿no?, de manera imprudente, porque estos fenómenos están siendo tan súbitos. Aquí, cuando se juntan más dificultades, ¿no?, de las que supone vivir como vivimos, ya de manera más primitiva, en unos estándares inferiores, ¿no?, a lo que es en el Occidente, el primer mundo, como se dice, pues unos estándares un poquito más limitados, y sin embargo nosotros lo vivimos positivamente. Y incluso como por sedentarismo uno tiende a acomodarse, personalmente me siento muy plena de estar obligada a reencontrar la esencia, a ver con qué realmente cuento y con quién realmente cuento. En momentos así, en que, bueno, días seguidos ya te quedas sin luz por las plagas solares, me he quedado sin internet también, incluso me falla la telefonía ya de manera habitual, y sin embargo, todo lo que es retomar las riendas y volver a conectar con la fuerza verdadera, uno no se siente desvalido, todo lo contrario, es reconectando con esa profunda fuerza que nos trasciende, que es esencial, en la que uno está dispuesto, se ve con capacidad de hacer lo que sea. Pero con decir lo que sea no me refiero a heroísmo, porque todo lo que son esfuerzos heroicos y de solidaridad humana, es precioso verlo ahora mismo, ¿no?, en la zona cero, y está muy bien, pero son valores diría tensionales, que no parten exactamente, parten de la persona, del voluntarismo de la persona, pero eso agota la energía, y hay un lugar en nosotros más profundo desde el cual se puede actuar sin agotarse y sin que se esté preso de esa dualidad que ahora toca el egoísmo, ahora toca la solidaridad. Es un punto más trascendente a ello, ¿no? Ahora tocan las guerras, ahora las alianzas, la falsa paz. Entonces es un lugar de paz más verdadera, y para esto el ser humano ha de verticalizarse, porque en la horizontal, ya vemos, acabamos todos por el suelo y llegan las aguas y arrasan. Verticalizarse es reconectar con esa esencia, y es erguirse realmente en ser humano. Nos hemos olvidado del ser en esto de ser humanos, y cuando nos olvidamos del ser en esto de ser humanos, caemos hacia la bestia. Como decía antes, parece ser que estos cataclismos se van a acentuar. Yo recuerdo de una fase de mi infancia todavía, en que tenía sueños, no sé si tiene que ver con esto, tenía sueños de cataclismos naturales, pero hoy me ha llegado en la bandeja YouTube, no es casualidad, que un vídeo de ese profeta del siglo XX que fue Edgar Cayce. Yo no lo tenía nada presente, ¿eh? Lo que pasa es que hace poco, curiosamente, pues escribí su nombre, porque puse una cita que estaba en un libro de Lama Govinda. Lama Govinda es un europeo que se hizo monje budista, mahayana, y que viajó por el Tíbet antes del desastre de la invasión china, y tiene un libro precioso, La senda de las nubes blancas, que recomiendo a todo el mundo. Y él y su linaje, pues como es el budismo, que controla muchísimo de lo que es el flujo de la conciencia y la transmigración del alma, y en fin, pues conecté con Lama Govinda en una ocasión en que me volví consciente de algunos aspectos que tienen que ver con la reencarnación, y pedí al universo un guía al respecto, y me vino al instante unas palabras: Lama Govinda. No sabía conscientemente quién era, y resulta que era este lama, que efectivamente es la referencia adecuada, y además nos está hablando a nosotros, al occidente supuestamente cristiano, que no lo es, porque la reencarnación, y hablo de esto en mi próximo libro, era una realidad para los cristianos primitivos, y y en las palabras de Jesús. Entonces, no me quiero desviar mucho. Resulta que al citar ese Edgar Cayce, pues
me ha entrado un vídeo francés que habla de sus profecías. Y bueno, es que todas coinciden, desde las del Testamento de los Templarios, las profecías bíblicas. Es muy interesante releerse el libro de Daniel. En fin, y lo sitúan un poco todo en esta época. Y Edgar Cayce, creo que concretamente para el año 2025. En cualquier caso, tiene que ver no solamente con el cambio climático, si es más que eso, sino que también va a quedar implicada un cambio de estructura geológica de nuestro planeta, porque parece ser que va a haber una desviación del eje, y es un fenómeno. Yo no soy matemática ni astronómica, pero es un fenómeno del que hablaba también René Guénon, que es un hombre iniciado con el que también conecté de una manera, bueno, esas increíbles, y que fue también un visionario a principios del siglo XX, hablándonos, bueno, del desastre, ¿no? Por el camino que estábamos tomando, del reino de la cantidad por venir, que estaba muy, muy bien visto en esta expresión. Vemos ahora simplemente esa cantidad de visualizaciones que valora la gente, que compra y se venden para ver vídeos en YouTube, bueno, en fin, y que hablaba de ese basculement, de ese vuelco de los polos. O sea, que es va a ser un fenómeno, quiere decir que tiene su correspondencia a distintos niveles, ¿no? Astronómico, geológico, etcétera, y eso va a causar, aparentemente puede causar esos grandes cambios, como ya ha ocurrido en la Tierra, pero que son bueno, que ya son la limpieza definitiva para activarnos. La humanidad va a pasar a otra edad. Y bueno, yo en mi modesta medida me ocupo sobre todo en mis libros en el ángulo en este desarrollo espiritual para la humanidad, del ángulo de la sanación y de la medicina, porque vamos a reencontrar una medicina que no es nueva, que es eterna. La llamo de la aurora, según términos tradicionales del hermetismo, y que tiene que volver a emerger, porque nuestras ciencias, al desconectarse del nivel espiritual, se han vuelto bestiales y pueden ser, pues eso, en vez de curarnos, nos matan, ¿no? Por resumirlo. Así que hay que, en todos los ámbitos, hay que reconectar con ese nivel espiritual, y desde allí se refunda, se transforma el mundo exterior y se refunda sobre la roca de verdad, ¿no? Además nos toca ser muy fuertes ahora mismo, y eso solo puede ser conectando con ese nivel, porque el ser humano está llamado a mutar. Ya no puede ser vivir en esa estructura estrecha, confinadora, que es la razón razonante en sus coordenadas espacio-tiempo, y desconectada además del corazón cósmico. No me refiero a lo sentimental. Y es una evidencia, y ya está ocurriendo, pero creo que todavía va a ser más duro, ¿no? A nivel humano. Hago un pequeño inciso aquí en paz descanse Annick de Souzenel, una mujer impresionante, una hermeneuta de las escrituras, que fue designada para el siglo XX para rectificar el sentido verdadero con su conocimiento del hebreo y su profundidad espiritual y gnóstica. Nos ha dejado con más de 100 años justo este verano, y nos hace esa lectura de los mitos y de la Biblia, y también de Grecia antigua y otros, muy también para lo que nos está ocurriendo en este paso del Mar Rojo, y esta vivencia atravesando esas 10 plagas del Egipto, pero el Egipto interior, que la humanidad tiene que atravesar para salir a la luz verdaderamente, para ser árbol de vida en sí mismo, porque lo que le ha ocurrido es que ha comido del fruto del árbol de la ciencia antes de ser él mismo ese fruto, y ese es el mal, ¿no? Digamos. Y bueno,
estamos en ese parto hacia una mutación importante, y os recomiendo su obra. Ya quisiéramos nosotros ofrecer algunos de sus libros, lo que pasa es que no sé si la vida me va a dar tiempo ni abasto para abordarlo, pero la lectura de Annick de Soutenel es absolutamente esencial, es un monumento del siglo XX para la cristiandad real. Bueno, y es que es absolutamente el sentido de esta arca, y de hecho esta arca es por haber en un momento dado hecho esa reconexión a nivel muy profundo, cuando despertó mi alma y muté celularmente, diría, a todo nivel. Se materializó este lugar que está destinado a acompañar este desarrollo, y concretamente en su faceta de sanación. No tiene esto un cartel, no tiene esto un formato, porque está verdaderamente en sintonía con la fuerza y la expresión de la vida, así que es siempre diferente, y es lo más espontáneo posible, pero para eso se requiere audacia, iba a decir fe, por supuesto, pero audacia, porque el ser humano ya no está acostumbrado a esto, está acostumbrado a estructuras, a formatos, y a empezar por lo exterior, y a aplicar algo aprendido mentalmente, ¿no? Y aquí ocurre lo contrario. De hecho, la palabra iniciación, vía iniciática, iniciarse, tiene que ver con algo que es precisamente inverso a adquirir algo exteriormente y a aplicarlo, ¿no? A empezar por la forma en vez del fondo. Esto es lo contrario, es lanzarse al vacío, diría, es ese salto cuántico que dicen hoy día, y es bajando en ese fondo que se va a dar la forma única y adecuada a cada cual, y para eso hace falta mucha confianza y trascender un poco de ver la psicología, la personalidad del otro, porque eso va a bloquear los egos, ahí siempre van a enfrentarse, y se trata de una comunicación de conciencia a conciencia. El ego, la persona, se siente mucho más seguro cuando domina de alguna manera, ¿no? A veces es de una manera bruta, como en las conquistas, las guerras, pero a veces de una manera muy sutil, muy sofisticada. Eso se ve mucho en los ambientes espirituales, se utiliza mucho la mente y se ejerce su dominio pues un poco con una confusión entre lo que es pues finalmente la inteligencia divina, confiar en la inteligencia divina y no sutilizar la inteligencia humana, o desarrollar una gran psicología que nos hace sentirnos más seguros, ¿no?, frente al otro, frente al mundo, pero que es un mecanismo más de supervivencia del ego. Y aquí se trata de, como decía Freud, de metapsicología, ¿no?, o sea, acaso. Y en fin, no es fácil ponerlo en palabras, pero que nuestras propuestas son a la vez concretas, y aunque no tengan fechas o formatos, y bueno, a través de estancias aquí, y sobre todo apoyándose, pero no solamente, pero apoyándose también en la práctica espiritual específica, que es sobre todo para nosotros la vía del Reiki, porque es muy adecuada en estos tiempos. A veces nos preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia con otras prácticas? Bueno, yo pienso que es fulminante, tiene una potencia increíble en muy corto espacio de tiempo, con lo cual la hace muy adecuada a estos tiempos de aceleración, y que tiene ese aspecto específicamente curativo, que también es muy necesario con las dificultades que hay, trastornos y enfermedades y dolencias a cualquier nivel, siempre y cuando no se ponga el foco en ello. Es decir, que no se vaya a buscar en primer lugar esa sanación física o psíquica, sino siempre la verdad, que si se quiera la verdad, o para otros la palabra es libertad o paz verdadera, o lo que sea, pero siempre ir al fin, enfocados al fin último, y lo demás nos es dado por añadidura, pero que esos beneficios son reales. Ahora, para que actúen de raíz y se mantengan,
tiene que haber ese enfoque verdaderamente espiritual, porque la tendencia ha sido a materializar las vías espirituales, a arrancarles ese fin último que supone muchas veces un caminar por el filo. Yo lo digo así, nunca establecerse. Cuando algo se establece suele morirse, apagarse. Entonces empiezan a morir, se empiezan a contaminar de las lógicas y del pensamiento mundanal, y de sus luchas y de sus identificaciones a todo nivel, cuando se trata absolutamente lo contrario. Y para eso hay que caminar verdaderamente por ese filo. Por eso hablaba de esa audacia que es instante tras instante, no se puede dar nada por hecho, y siempre expuestos, pero contando con esa roca de la verdad como fundamento, y esa confianza verdadera que decía en lo último, en lo esencial, dispuestos a quedarse sin apoyos, sea cual sea la forma que pueda tomar, y que sea muy duro atravesarlo a nivel personal. Pero es que se trata de afinarse con la conciencia impersonal, y esto supone en nuestra sociedad muchas veces no un bienestar para la persona, sino verdaderamente a todo nivel un paso difícil, hay que llevar con fuerza. Está profetizado en el libro de Daniel, donde se nos anuncia mediante la interpretación del sueño de la estatua, que al igual que una piedra se desprende del monte sin que nadie la haya tocado, y, cito, golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos, pues el cambio no ha de venir por mano de hombre, antes bien caerá de arriba y romperá lo que es duro, pero rompible. Esto significa sin duda que el gran poder, llámesele como se quiera, va a tomar cartas en el asunto. Lo que he citado está en Daniel 2:34. Y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí la 4ª bestia. He saltado un poco un pasaje. Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. La verdad es desde que llegamos aquí, creo que fue el primer año incluso, tuvimos nuestro bautizo de la montaña, tuvimos el saludo del dios de la montaña en su faceta airada, y fue una prueba de fuego, una prueba de fuego de agua, porque fue un auténtico diluvio. Se veía a ojos vista las cascadas de agua descender de la montaña, que aquí el Monte Caro es el pico más alto en Cataluña después de los Pirineos, y era impresionante. Se formó un río aquí en medio de la finca, pero nuestros antiguos sabían muy bien dónde colocar las casas, y así que en ese sentido no hay ningún peligro siempre que te quedes en casa. Eso sí, siendo el terreno tan pedregoso, la gente nos avisó, la gente de aquí: en cuanto veáis un charco formarse, peligro, porque el terreno drena muy bien normalmente, y cuando ya se hacen charcos es que realmente se ha acumulado mucha agua. Lo único que corre cuesta abajo, y el peligro está ahí donde se acumula, abajo. De hecho, se llevó 200 metros de asfalto de la carretera, desfiguró completamente
lo que es la parte de abajo del barranco, que bueno, para nosotros en bicicleta era un atajo, y aquí os dejo con unas imágenes. Quedó absolutamente deformado, o sea, movió rocas enormes, y por desgracia se llevó a un vecino por delante. De hecho, mi compañero tuvo un sueño premonitorio viendo un ahogado. En fin, verdaderamente hay que respetar muchísimo las alertas y rogar a Madre Tierra. Las fuertes sacudidas, las tormentas, los cataclismos, que en realidad, iba a decir, no son solo exteriores, pero en realidad lo exterior siempre es un reflejo de lo interior. Y no sé vosotros, pero bueno, aquí, claro, cuando uno está en el camino, cuando uno se dedica a ello, por decirlo de alguna manera, pega más fuerte, uno es más consciente de ello y pega más fuerte. Así que estamos aquí en pleno cambio, en plena sacudida interior, primeramente, con unos cambios fisiológicos brutales que empecé a notar sobre todo el año pasado. Y bueno, en parte se deben a mi situación, pero de repente tuve una intuición metafísica y dije, es el sol, son las tormentas solares. Y de hecho pongo aquí unas fotos de esa suerte de aurora boreal que hemos visto aquí, algo impresionante, nunca visto, ¿no? Con el cielo ya de noche pues rojizo y haciendo olas también verdeantes. En fin, ha sido impresionante. Todo esto impacta evidentemente sobre nuestro organismo, imaginaos. Y bueno, se siente mucho, y he compartido un poco ese testimonio con círculos espirituales en Francia, que creo que están un poco en nuestro estado de conciencia. Bueno, por lo menos yo, en toda mi experiencia y todo lo que conozco aquí, no he dado con esa posibilidad de hablar abiertamente de estas cosas. Y bueno, Sadhguru también ha hablado de ello en cuanto a los cambios fisiológicos. En fin, nuestros cuerpos están sometidos verdaderamente a una prueba bastante dura, y a nivel más profundo, bueno, psíquico y espiritual, con un combate del Satán interior brutal, porque se están aflorando, que es decir, todos los movimientos energéticos son muy intensos y están pues aflorando todas nuestras partes oscuras que no hemos querido o no hemos podido ver, pues emergen y se nos plantan verdaderamente cara a cara. Se reflejan mucho en las convivencias, evidentemente las parejas, pero no solamente. En todo caso, es un momento muy, muy duro de atravesar, por eso ayuda a mantener el cabo sabiendo qué es lo que nos toca verdaderamente hacer, y hacerlo de buena gana. Maestro Yogananda, Paramahansa Yogananda, me lanzó la palabra Yogota, que creo que es solo él que la inventó, o que la ha usado y le puso nombre a sus sociedades en la India, y a esos ejercicios específicos que restauran nuestra fibra espiritual en nuestros tejidos físicos. Y de eso aquí también queremos aportar esto a todo el que lo necesite, y está siendo esencial. La humanidad, como lo ha mostrado el COVID de manera visible para todos, está en un punto en que está sin aliento, y ese aliento vital debe volver a circular en nuestro tejido, que es espiritual, físico y espiritual a la vez, pero a distintos niveles: a nivel fisiológico, a nivel energético, astral, y al nivel espiritual. Y esa es la salud verdadera, y retejer entre todos, porque la humanidad es un solo cuerpo, retejer entre todos ese tejido del alma, que es uno, y que está ahí siempre, pero que está absolutamente sepulto, apagado, y que necesita de nuestro calor y de nuestro brillo, de nuestra confianza, y sobre todo desbancar ese sustituto de falsedad que son las relaciones, la que esta matriz, ¿no?, nos ha puesto, haciendo falsos puentes entre esos islotes egoicos en los que nos hemos convertido y en los que nos pone, ¿no?, esta manera falsa de vivir la vida, a la vez
Fijaos, ahora mismo está poniéndose violento. Podría incluso hasta granizar, quién sabe. Pues paz, amigos, en medio de la tormenta,